Fernando Pessoa, el hombre de 1000 nombres y una sola alma infinita. Fernando Antonio Nogueira Pessoa nació el 13 de junio de 1888 en Lisboa, Portugal, en una ciudad que ya en su infancia le pareció hecha de sombras, campanas y melancolía. Era hijo de un crítico musical y de una mujer culta y sensible. Cuando su padre murió de tuberculosis, Fernando tenía apenas 5 años. Ese golpe marcó su vida entera. Desde entonces, la muerte, la ausencia y la nostalgia se convirtieron en los pilares invisibles de su mundo interior. Poco después, su madre se casó con un diplomático destinado en Durban, Sudáfrica. Allí, Pessoa pasó su juventud, entre un idioma que no era el suyo y una identidad que se le escapaba entre los dedos. Aprendió inglés con tanta perfección que más tarde escribiría parte de su obra en esa lengua. Aquel niño que traducía en su cabeza los sonidos del mundo, entre el portugués del recuerdo y el inglés del presente, fue el germen del escritor que multiplicaría su yo en muchos. Cuando regresó a Lisboa en 1905 para estudiar letras, trajo consigo una herencia doble, la racionalidad británica y la saudade portuguesa. La universidad no lo retuvo mucho tiempo, pronto se sintió más atraído por los cafés, las librerías y las conversaciones interminables con poetas, soñadores y visionarios. Era delgado, de mirada distante, siempre con un cigarrillo entre los dedos. En apariencia tímido, en realidad habitaba una multitud interior. Pessoa nunca fue un escritor común. No buscó fama ni fortuna. Trabajaba como traductor y redactor de cartas comerciales, escribía en los márgenes del tiempo y en los márgenes de sí mismo. Su verdadero universo estaba en los papeles sueltos, en los sobres reutilizados, en los cuadernos donde una sola mano contenía miles de voces. Y así nació el misterio, los heterónimos. No eran seudónimos, sino personas completas, con biografía, estilo, ideología y hasta horóscopo propio. Alberto Cairó, el pastor que veía el mundo sin pensamiento; Ricardo Reis, el médico clásico, sereno y epicúreo; Álvaro de Campos, el ingeniero futurista que gritaba su angustia en verso libre. Y detrás de todos, Fernando Pessoa, el hombre que los inventó, pero que a veces sentía que eran ellos quienes lo inventaban a él. Vivo dividido en mí mismo, escribió. Soy varios, y cada uno de mis sueños pertenece a otro yo. Esa fragmentación no era un juego literario, sino una forma de sobrevivir. Pessoa entendió que el ser humano no tiene una sola identidad, sino infinitas. Su obra fue un espejo roto que reflejaba todas las posibilidades del alma. A través de sus heterónimos, exploró la contradicción, el deseo, la fe, la duda, la modernidad y la tradición. Cada uno de ellos escribió como si fuera el único autor del mundo, y sin embargo, todos formaban parte de una misma orquesta invisible. Lisboa, su ciudad amada, fue el escenario de su soledad luminosa. Caminaba por las calles del Chiado y de la Basa con su sombrero y su abrigo oscuro, observando el movimiento del tranvía, el bullicio de los cafés, el rumor del Tajo al atardecer. Pero mientras el mundo avanzaba, Pessoa seguía encerrado en sus pensamientos, dialogando con sus fantasmas. En 1915, junto con otros jóvenes escritores, fundó la revista Orpeu, un grito de vanguardia que sacudió la literatura portuguesa. Fue un escándalo. Nadie entendía aquellos poemas extraños, llenos de símbolos y rupturas. Pero Pessoa sabía que el arte debía romper el espejo del hábito. Ser moderno, decía, es ser múltiple. Aunque publicó muy poco en vida, su obra fue vasta y dispersa. Escribió ensayos filosóficos, reflexiones políticas, aforismos, poemas místicos y textos de ocultismo. Sentía fascinación por el esoterismo, el simbolismo y la astrología. Creía que el universo tenía un sentido oculto que solo podía revelarse a través de la intuición poética. Su vida amorosa fue discreta, casi inexistente. Mantuvo una relación epistolar con una joven llamada Ofelia Queiroz, la única mujer que parece haber amado. Sin embargo, el amor le resultaba incompatible con su mundo interior. Mi destino pertenece al alma, no al cuerpo, le escribió. Y rompió la relación, consciente de que su verdadera compañía eran las voces que vivían dentro de él. Pessoa vivió modestamente, casi en el anonimato. Pero su mente fue un universo en expansión constante. En una época en la que Portugal buscaba su identidad entre la decadencia imperial y la modernidad europea, él construyó una patria interior hecha de palabras. En 1934 publicó Mensaje, el único libro en portugués que vería editado antes de su muerte.
Era un canto a la grandeza espiritual de Portugal, una especie de epopeya simbólica que unía el pasado glorioso de los navegantes con una visión mística del futuro. Con ese libro, Pessoa cerró el círculo de su vida poética, un escritor que nunca navegó, pero que exploró los océanos del alma humana. Murió el 30 de noviembre de 1935, a los 47 años, en el Hospital de São Luís dos Franceses. Sus últimas palabras fueron: «Dame mis gafas». Como si aún quisiera seguir leyendo el mundo. Tras su muerte, se descubrió un baúl con más de 25.000 manuscritos. Era una catedral de papel. Poemas, fragmentos, aforismos, cartas, pensamientos inconclusos. En esas páginas estaba su verdadera vida, la que nunca mostró por completo. Cada lector que abre ese baúl entra en un laberinto donde todas las voces son una sola, la de Pessoa, el hombre que fue todos y ninguno. Con el tiempo, su figura creció hasta convertirse en el mayor poeta portugués del siglo XX y uno de los más influyentes del mundo. Hoy su estatua se sienta, de bronce y memoria, frente al Café a Brasileira, en el barrio del Chiado, donde cada día los turistas se fotografían junto a él sin saber que fue un hombre que soñó con ser todos los hombres. Pessoa no solo escribió poemas, inventó una manera de existir. Su pensamiento trascendió la literatura para convertirse en filosofía de vida. Enseñó que la identidad es un río que nunca se detiene, que la conciencia es un teatro en el que actuamos con diferentes máscaras, y que la poesía puede ser la forma más pura del pensamiento. En sus escritos filosóficos dejó frases que aún resuenan con fuerza. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor. El dolor que de verdad siente. Y también, todo lo que vemos es otra cosa. El alma no es lo que vemos. Su obra es un mapa del alma moderna, llena de ansiedad, belleza, contradicción y lucidez. Pessoa se adelantó a su tiempo al comprender que el ser humano del futuro viviría fragmentado entre identidades múltiples, conectado con todo y con nada a la vez. Hoy, sus palabras resuenan más vivas que nunca en un mundo de máscaras digitales y personalidades dispersas. Pessoa sigue siendo contemporáneo, porque fue el primero en entender que la verdad no está en la unidad, sino en la pluralidad. Lisboa, la ciudad que lo vio nacer y morir, se ha convertido en su reflejo eterno. Cada esquina guarda un verso suyo, cada sombra una duda, cada amanecer una posibilidad. Su nombre está grabado en la piedra de los sueños. Fernando Pessoa no necesitó conquistar el mundo, lo inventó dentro de sí. Fue un poeta sin escenario, un místico sin iglesia, un filósofo sin sistema. Su vida fue breve, pero su eco es infinito. Porque, como escribió uno de sus heterónimos, Álvaro de Campos, de todo quedó un poco. De mi miedo, del tuyo, del silencio. De las palabras que nunca dijimos. Y en ese poco que quedó, está el universo entero que Pessoa supo contener.